¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta conversación garantizada como cada domingo a través de las pantallas de ITV Patagonia. Les saludo hoy en reemplazo de Paola Barzúa, que tuvo que hacer un viaje, pero aquí estamos para conversar de distintos temas. A menos de 100 días ya del inicio de las elecciones, hay cartas que se van barajando en términos de los comicios. El Partido Socialista ya tiene sus nombres, ya los ha presentado recientemente. En Renovación Nacional también allí hubo un nombre que apareció primero, luego vino otro. En definitiva, allí le vamos a preguntar precisamente de todo ello a nuestros panelistas. Comenzamos la conversación, como siempre, en este día domingo, acá en Contrapunto. Muy bien, ya estamos entonces para iniciar esta conversación saludando, como siempre, a nuestros panelistas en esta noche de domingo. Don Miguel Sierpes, comenzamos por mi derecha. Miguel Sierpes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto, mucho placer volver, digamos, después de una semana en un ejercicio, digamos, presupuestario de la región que podemos hablar en algún momento. Muy bien, pues vamos a comenzar de ello. ¿Lo echaron de menos? ¿Sí? Lo echamos todos de menos. Sí. Ya, muy bien. Ernesto Sepúlveda, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenido a todos ustedes, bienvenido a Miguel. Y con harta ganas de comentar, como tú anunciabas, las definiciones parlamentarias que nos tenían a todos, digamos, con algún grado de incertidumbre. Digamos, ya hay bastante despejado sobre eso. Ya, me voy a mi mano izquierda, solo la mía, por ahora. ¿Cómo está, María Teresa Castañón? Un gusto estar contigo, un saludo a Miguel, a los panelistas. Qué bueno que volviste, Miguelito. Ya de menos tus ojitos de piscina. Muy bien, Está tiropeado. Claro, por supuesto, se notó que no estaba el otro día. Y un saludo, obviamente, a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy. Don Alejandro Kusanovich nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Alejandro? Bien, acá encantado de estar nuevamente acá en el programa y bueno, saludo a todos los magallánicos. Y por último, Miguel Schweizer. ¿Cómo está? Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Un gusto estar acá. Muy bien, vamos a comenzar a hablar. Ya pasamos las 10 de la noche en Magallanes y bueno, ahora ya en el resto del país. Hemos vuelto al horario donde el resto de Chile se acopló al horario de Magallanes. A ver, aprovechemos esta instancia que estamos hablando ya con un horario único para evaluar esta política brevemente, que es una política que fue política de Estado al final. Y por eso yo quiero preguntarle, por ejemplo, a Ernesto acerca de este horario diferenciado para Magallanes después de 3 meses. ¿Resultó? ¿No resultó? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Mira, a mí me acomodó bastante. Creo que siempre es bueno contar con más horas de luz durante la actividad cotidiana. Y cuando uno tiene niños chicos y sale temprano en la mañana de noche y los va a buscar de noche, eso es algo que te afecta bastante el ánimo. Y en este caso, en este año, eso fue distinto porque cuando tú lo ibas a buscar en la tarde no estaba tan oscuro, todavía había cierta claridad. Y eso es increíble cómo ayuda en el ánimo. No da la impresión de que tú salís de la cama y volvías a la cama y eso es todo lo que hacía en el día. O sea, hay parte de la luminosidad del día que se aprovecha. Entiendo que a algunas personas le ocasionaba dificultad en el contacto con Santiago, pero yo creo que en definitiva es bueno que el centro del país se tenga que adaptar, por lo menos en una cosa, a nuestro uso y costumbres de Magallanes, y eso te da cierto grado de satisfacción también que ellos para venir para acá tengan que ajustarse a nuestro horario, aunque sea una satisfacción pequeña. Yo creo que es bueno también que nosotros tengamos nuestra particularidad y sea reconocida en un uso horario propio, la hora de Magallanes, y eso es algo muy notable. Yo creo que es algo que se va a valorar más en el transcurso del tiempo. Sí, justamente acerca de esos pequeños problemas que pueden haber en el mundo del comercio, aprovecho que está Alejandro aquí en el mundo del comercio, de la empresa, habían algunos que decían que iban a haber problemas por esto de las diferencias a la hora de hacer reuniones pactadas, por ejemplo. ¿Sirvió de algo el cambio de hora? Mira, yo creo que el mundo tiende generalmente a ir a la estandarización. Cuando nosotros nos estandarizamos, vamos al revés, digamos. Yo creo que a mí me ocasionó problemas con los viajes, con reuniones y con este tipo de cosas. Pero ¿Llegáis más temprano o más tarde? ¿Llegáis más temprano o más tarde? Perdí reuniones en Santiago porque no tenía la hora clara, digamos. Y estamos haciendo un catastro en la CPC para ver cuál fue el enfoque, pero yo creo que es un error. Yo creo que es un error desestandarizar el país. La lógica hace que tú vayas tratando de que las horas sean lo más parecidas posible y tratar de igualar. En el último caso, que el resto de Chile no cambie la hora, digamos, y nos quedamos con la hora
de acá, pero la estandarización es clave en el desarrollo de un país. Ahora, esta fue una de las grandes políticas del año en términos de Magallanes. Vimos al intendente muy activo en este lanzamiento del horario, a las autoridades vino el propio ministro. Miguel, en ese sentido, fue parte de las apuestas, estaban ahí puestas sobre ese cambio horario. Mire, yo no sé si es tanto un proceso, pero quienes somos de Magallanes nos hemos escuchado constantemente la demanda esta de los trastornos que provocaban Magallanes, esto de cambiar el horario, adelantarlo y atrasarlo. Y en verdad yo casi en esto estoy en la misma línea que están la mayoría de los magallánicos. Yo creo que la hora en la tarde, la hora de la penumbra es una hora que favorece desde mi punto de vista fundamentalmente el tema del estado de ánimo. Y todas las cosas que iban a pasar en algún momento y que fueron vaticinadas como que iba a ser muy complicado, no fue tanto, digamos, eso, y generó, digamos, una situación que yo por lo menos... Bueno, aparte de lo que plantea Alejandro, que a él le ocasiona, digamos, problemas, porque seguramente la gente que tiene tantas reuniones y que provoca, tiene una necesidad de un horario más estricto, por supuesto que puede haberse generado un inconveniente. Pero yo creo que en general a Magallanes le hace bien, digamos, que oscurezca una hora más tarde, digamos, en el invierno. Perfecto. A ver, aprovechemos que estamos también con Alejandro para conversar de uno de los temas también que ha marcado la agenda en los últimos días, sobre todo en Magallanes, porque llega esta cifra de desempleo histórica con 780 personas que no tienen empleo en Magallanes, al menos así lo revelan las cifras. ¿Están de acuerdo con esos números? María Teresa, por ejemplo, acerca del desempleo, ¿están así? ¿Se puede ver así? Mira, yo la verdad que tengo un punto de vista frente a las cifras que entrega, ¿cierto?, el gobierno en este tema. Es el INE mejor, pero... Sí, pero el INE le pertenece al gobierno también, es un servicio público dirigido por el Estado. En este aspecto yo lo que veo es que han tomado empleos que son precarios para aumentar o inflar un poco las cifras del empleo, ¿cierto? Y disminuir las cifras del desempleo. Por ejemplo, gente que trabaja una hora limpiando parabrisas, ¿cierto?, las esquinas, se tomó como persona empleada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no es una cifra real la que se está entregando. Y en lo personal yo no creo que acá solamente hayan 700 personas que no tengan empleo, yo creo que hay muchas más. Yo creo que hay un nivel de cesantía mayor que está oculto. Y yo creo que está oculto por los procedimientos utilizados para medir el empleo y el desempleo en el país. Y en ese sentido, ¿concuerdan ustedes con el análisis que hay más desempleados de lo que dice las cifras, Miguel, por ejemplo? O sea, si me preguntas a mí, yo no me atrevería a decir que esas cifras son... yo tengo una percepción que no necesariamente tiene que ser los 700 personas que están cesantes. Cuando uno conversa y trabaja en la calle, encuentra harta gente que plantea, digamos, que le hace falta trabajo. No obstante eso, para ser honestos, creo que el sistema con el que se mide puede ser bueno o malo, pero es usado constantemente, digamos, y eso va a pasar en cualquier gobierno, que nos vamos a encontrar con que las cifras no calzan. Es lo mismo que con el tema de los sueldos. Yo creo que es el mismo fenómeno que nos dejan, digamos, en una situación bastante complicada respecto a que en Magallanes está el sueldo promedio más alto, que tenemos una cantidad de cosas que la gente que nos escuchaba los últimos días cuando decían que la cifra promedio era de 740.000 pesos, ellos plantean dónde están mis otros 400 porque yo gano solamente 300 y tanto. Entonces, ese es un tema relevante, y en el tema del empleo yo le sacaría el tema de carácter político. Yo la verdad no creo que ningún gobierno, ni este ni ningún otro, esconda esa cifra. Lo que tenemos que reconocer, y me imagino yo que quien tiene, digamos, la mayor cantidad de antecedentes en la mano es Alejandro, el crecimiento que tiene hoy día la región. En esto hay que ser honestos, el crecimiento que tiene la región es lejos más que el crecimiento del país. Y eso también se debe a una situación importante, o sea, cuando está toda la industria, por ejemplo, energética, digamos, con todas las maestranzas ocupadas, por supuesto que hay mucho más trabajo. Y sin duda eso también tiene que ver con un tema mucho más relevante que tiene que ver con el plan de las zonas extremas, donde se ha inyectado una cantidad de recursos enorme. Solamente para decirte, yo creo que todas estas cifras que se han dado esta semana juegan en contra de lo que es muchas veces nuestras aspiraciones. O sea, nosotros podríamos, creo que de alguna manera el crecimiento que se le dio al FNDR, digamos, para poder gastar el año 2018, está fuertemente, desde mi punto de vista, marcado por las cifras que tenemos, que son lejos las mejores del país en todos los ámbitos.
Sí. Entonces, yo creo que efectivamente hay un tema, pero no sé si es el método. Yo no es ahora. Siempre he dicho que el método me parece complicado de explicarlo porque Claro, hay mucha gente que uno tecnicismo, encuentra que... sí. Sí, eso es el... Sí. Lo que pasa es que las cosas, lo que aumenta ahí, cuando tú miras, haces un pequeño análisis de la situación, uno de los temas que más aumenta es el comercio y servicios, el sector de servicios y a su vez el trabajo por cuenta propia. Y en la parte esta de comercio lo que nos está haciendo aumentar la economía regional cualquier cantidad es la compra de los argentinos. También. La compra de los argentinos está influyendo Sí. tremendamente en la economía regional. Incluso se habla de que las compras de Zona Franca y en el mall son cerca del 40% son de los argentinos. Y más, digamos. Y por otro lado, el tema de los salmones están con unos precios espectaculares hoy en día y la zona no le afectó absolutamente nada el tema de la alga que pasó en Puerto Montt, por lo tanto el precio subió, nosotros estamos a plena producción. Hoy en día los salmones son el 20% del PIB regional, pasaron al turismo, de un tremendo impacto, y todo el tema de la faena, de la cosecha del salmón, que tratan gente, etcétera, y está el tema de la mina invierno que está funcionando, aumentando su producción. Todos estos temas generan un tremendo demanda de trabajadores en la región. Miguel Schweitzer, ¿hay un desconocimiento de la realidad de Magallanes en las cifras que se entregan en general? No creo que necesariamente, no soy quien para decirlo, yo la verdad, me preguntan si hay 700 empleados, 1000 o 500, no tengo idea, la verdad es que uno no sabe, son cifras que son muy difíciles de medir. Ahora yo sí comparto lo que decía Alejandro recién, yo creo que han habido varios factores que han hecho que la región de Magallanes esté en condiciones distintas a lo que ha pasado en el resto del país. El resto del país sabemos que está muy complicado, donde ha habido muy poco crecimiento, donde está todo funcionando bastante mal, digamos, y creo que en Magallanes, producto de estas circunstancias, en alguna medida el tema de las zonas extremas, eso también, eso fue una inyección de recursos que hace que haya más movimiento, la empresa privada, los salmones, la mina invierno, etcétera. Creo que eso ha hecho que Magallanes esté en una mejor situación, cosa que me parece fantástico para todos nosotros. Bien, vamos a la política. Pero me permite, pero por favor. ¿eh? Ya, a ver, estamos... No me saltes de esa manera, por No, favor. pero por favor. Mira, lo que pasa es que yo creo que acá hay que hacer algunas precisiones. Cuando uno se opina sobre temas técnicos con una bandera política, corre el riesgo de incurrir en imprecisiones. Y yo creo que acá uno puede tener crítica, yo en lo personal siempre he tenido crítica al tipo de encuesta que se hace para determinar si la persona está empleada o desempleada. Por un poco las preguntas que se hacen en el fondo, si tú trabajaste una hora en la última semana, se entiende que tienes, digamos, un empleo. Pero más allá de eso, sabiendo de que es un estándar que se ha aplicado, digamos, durante largos tiempos, y lo hace un organismo técnico, que si bien es cierto forma parte de la administración del Estado, no es un organismo que obedezca, digamos, a órdenes, digamos, de un político, sino que aplica una encuesta que es perfectamente fiscalizable por cualquiera. Entonces, la cifra efectivamente es baja, pero ¿sabes dónde tú encuentras la verdadera información que debiera manejar cualquiera de nosotros? En la UMIL. Y yo leí recientemente una nota que se hacía sobre una feria de empleo que se hizo precisamente en Zona Franca, en la zona austral, donde concurrió una serie de empresas que iban a requerir dentro de los próximos meses trabajadores. Y se entrevistaba al jefe de la OMIL. Y el jefe de la OMIL, fíjate que yo subrayé eso, incluso le saqué una foto a los datos que él daba, porque él decía que efectivamente aquí había necesidad de mano de obra. Y él decía que el año pasado incluso habían puestos de trabajo que eran demandados y que no se habían completado. Entonces, esos son datos duros, más allá de la encuesta del INE. Y aquí esa es una realidad. Y en Magallanes, fíjate que no es solamente el tema del comercio y los servicios, también en las labores tradicionales, en el proceso, digamos, del cordero, en el proceso de los crustáceos, digamos, también a veces falta mano de obra. Entonces, vivimos una situación en Magallanes que cuando tú ves el contexto país, te das cuenta que es una situación obviamente feliz para nosotros, una situación muy distinta económica muy distinta al resto del país. El INASER regional, o sea, ya llevamos más de una década creciendo más que el país. Claro, obviamente impactado ahora fuertemente por lo que la industria pesquera, digamos, y los procesos asociados al salmón.
Pero tenemos una serie de elementos favorables que muchas veces la población no los vislumbra porque no tiene la comparación con la situación económica muy delicada que se vive en el resto del país. Nosotros prácticamente no tenemos ningún sector económico en este minuto acá en Magallanes que podamos decir, mira, están arruinados. No como en la minería del cobre, que cuando vino el bajón se empezaron a cerrar yacimientos mineros y empezaron a echar gente de una manera macabra. No tenemos ese escenario. Es un escenario favorable que nos pone en una condición de excepción que nos va a permitir, dentro de un mediano plazo, si las atribuciones al gobierno regional efectivamente se transforman en realidad, la descentralización, la región de Magallanes, antes que el país, va a poder tener condiciones para su población de un país desarrollado. Yo creo que nosotros podemos alcanzar, antes que el país, esta idea de llegar a parecernos a Nueva Zelanda. Yo creo que es perfectamente factible que los ciudadanos de Magallanes tengan esa calidad de vida por la forma en que hemos hecho las cosas, que las hemos hecho bien, y las hemos hecho bien entre todos. Y eso no depende del gobierno que ahora está administrando, por supuesto, que hay una buena gestión, pero las obras trascienden a los gobiernos. Acá se habla del plan de zona extrema, trasciende al gobierno, está hasta el 2022 la ejecución de los proyectos. Por tanto, las posibilidades de que Magallanes tenga una mucho mejor vida están ahí al alcance de nosotros. Hay que creerse el cuento y hay que ser más positivo. Sí, bueno, yo había pedido que habláramos de política porque quería partir justamente con Ernesto Sepúlveda hablando de el PS y los candidatos que han aparecido en la palestra, entonces los nombres que aparecen por parte del Partido Socialista. Hablamos específicamente entonces de Vladimiro Mimisa y Jennifer Eras. Una con experiencia en JUF, hablamos de la última de las, y también de Vladimiro Mimisa, que uno puede evaluarlo en términos de personaje público, específicamente por aquello que ha ocurrido con su rol como alcalde de esta ciudad también. Y ahí le pregunto, Ernesto, ¿genera consenso? Partamos por Vladimiro Mimisa. ¿Genera consenso el nombre de Vladimiro Mimisa? Mira, yo voy a partir hablando de Jennifer Elas. Ya, a ver, Jennifer me doy vuelta a la pauta. Bueno. Jennifer Elas es la candidata que priorizó el Partido Socialista acá en la región de manera mayoritaria. Y estamos muy satisfechos que el partido haya respaldado y haya ratificado esta candidatura, precisamente porque nosotros creemos que Magallanes se merece un cambio, se merece rostros nuevos, se merece ideas nuevas, no las mismas caras siempre. Y bueno, también el partido, bien tú señalas, inscribió a un candidato independiente que va a ir también en nuestra lista, que responde a un mundo distinto. Nosotros en el Partido Socialista no pretendemos interpretar a ciudadanos de centro derecha que probablemente apoyaron a Vladimiro Mimisa cuando fue el candidato a alcalde apoyado por el señor Marinovich en el año 2008. Nosotros pretendemos representar a la centro izquierda, es nuestro mundo, es nuestro nicho electoral. Y bueno, la lista va a ser bastante potente porque hay ahí dos mundos totalmente distintos, dos historias totalmente distintas. Una historia de una joven que ha hecho toda su vida en torno al movimiento social, al movimiento estudiantil, y una persona que ha hecho su vida en torno a los medios de comunicación. El resultado de eso va a ser una alta adhesión a la fórmula del Partido Socialista. Yo creo que tenemos una alta probabilidad de elegir a uno o a una de nuestros dos candidatos. Yo creo que ambos son muy buenos candidatos y se complementan. Los votos que va a poner en la lista Vladimiro Mimisa nos van a servir para elegir a Jennifer Elas, diputada por Magallanes. Y en ese sentido preguntarle, por ejemplo, también a María Teresa, aparece el nombre de Vladimiro Mimisa y uno se recuerda entonces aquel periodo de él como alcalde de Punta Arenas. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes, por ejemplo, de ese periodo y respecto de cómo ese periodo, esos 4 años como alcalde, lo lanzan como plataforma ahora para una candidatura parlamentaria? Muy cantinflero, ¿no? Bueno, la verdad es que si bien él es una persona que no tiene malas intenciones, sin embargo yo siempre mencioné cuando estábamos nosotros justo en ese tiempo en el gobierno que si bien es una persona que no tiene malas intenciones, pero se rodea de gente que sí las tenía. Y eso yo también se lo dije a él en su momento. No sé si le habrá servido al municipio para potenciarse el día de hoy. Yo creo que a él lo que lo potencia es el tema comunicacional. Eso por parte de Vladimiro Mimisa. Y por otra parte, preguntarle a Ernesto, la candidata que él menciona, ¿es de acá de Punta? ¿Es de Magallanes? ¿Sí? Sí, por supuesto. Ha hecho toda su vida acá. ¿Pero es de acá? Ella nació en la región de Aysén, pero ha vivido toda su vida acá, estudió acá, fue dirigente estudiantil durante 3 periodos, electa.
¿Te cabe duda No, lo que pasa es que yo no la conocía, por eso le pregunto a Ernesto. Son de generaciones distintas. ¿La ¿Qué estás conoce tratando de alguien? decirme? Que son de generaciones distintas. Pero no es magallánica. No, ella ha hecho toda su vida acá en Magallanes. ¿Pero magallánico es quien nace o quien...? Yo creo que... Porque yo te digo, yo cuando no la nací en persona- Magallanes y me Claro. siento más, Sí, más una magallánico cosa, que lo que cualquiera. pasa es que la gente acá en Magallanes constantemente tiene un cierto rechazo a aquellos que no son de acá y quieren Pero postularse. eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver es en la, una- lo vamos a ver en la pero elección. Ernesto, no te sientas atacado, es No, simplemente pero es que, una si pone apreciación personal. si pone ese como un requisito para ser electo, yo No, creo que no, eso para está nada, descartado. porque yo no tengo que colocar requisitos en esto. Pero le va a Yo restar- simplemente, yo pienso está que sí, mencionando algo eso- que no a tiene, eso voy, no yo tiene creo ninguna, que sí. ninguna implicación. Yo, la verdad, yo eso es lo que pienso. A la gente Pero, se la juzga por el tipo de vida que ha sí, llevado. Perfecto, Ernesto, ¿Mm? pero me estás No por su preguntando lugar a de mí, nacimiento. déjame contestar a mí. Yo te hice una pregunta, ya contestaste, ahora deja dar mi apreciación y mi postura. De vuelta, yo ¿le resta pienso, votos? yo creo que sí le va a restar votos el saber que no es una persona de Magallanes, eso es todo. Es lo que yo siento, lo que la gente, es como ha funcionado el magallánico constantemente frente a este tipo de elecciones. Esa es mi postura, mi visión. ¿Somos todos nacidos en Magallanes aquí? No, yo no. ¿Cinco? ¿Le resta votos no nacer en Magallanes al candidato? O sea, más que no, de que nazca, sino que, según, por ejemplo, si es una persona que es de Aysén, nació allá y se vino, por ejemplo, a estudiar a la universidad de acá. Pasó la mitad de vida en otro- otra en otro ciudad, lugar, a eso claro. me refiero. Es el caso, por ejemplo, es tú, el caso de Jennifer. ya viste, pero por ejemplo, tú quizás llegaste acá a los 5 años, ya eres magallánico, ¿me entiendes? Pero el estar quizás la Mira, es mitad que de una tu materia- vida en una un materia- lugar una materia y la opinable, otra una materia y opinable, la, en y la realidad. otra mitad de tu vida en un lugar donde tú quieras representar una ciudad. Ahora, eso es todo, a eso yo me refiero nada. Claro, es que es una Miguel. materia opinable. Sí, Yo no por creo, eso es que una yo no creo que opinión. hiciera. A ver, Miguel, ¿le Una resta opinión. votos que una persona no haya nacido No en lo Magallanes? sé, Aquí yo- en la región, que sabemos que es una región particular, digamos, que el La votante... verdad es que no lo sé, yo Sí, creo que eso es una cosa particular. que cada uno decidirá, el que va a votar definirá cuánto importa. Yo asumo que no será así porque si no los que no nacimos en un determinado lugar nunca más podríamos tener nada. Yo nací en Roma, en Italia. O sea, pues yo no podía estar en ninguna parte de Chile. Uy, Yo alcalde de Roma, vos. No es malo, no es malo. No me vaya a tocar, no, si ni siquiera sé hablar italiano. Entonces, el hecho de no nacer en un lugar no creo que sea gravitante. Es más, yo creo que uno hay una frase muy antigua, muy populista, y como yo no soy candidato la puedo usar. Uno no elige donde nace, en cambio sí elige donde quiere servir. Y creo que eso hace una diferencia. Por ahí va. En el caso mío, yo nací en Roma, viví largos años de mi vida en Santiago, y elegí por opción propia vivir en Magallanes. Y cuando yo me vine, todos pensaron que yo me venía porque quería ser candidato, cosa que creo que con el tiempo he demostrado con creces de que no era mi intención, porque no lo he sido a nada, ni lo voy a hacer. Y por lo tanto, creo que hay gente que decide vivir en un lugar, y creo que eso vale, porque es una decisión o es una opción personal. Y no es porque yo no pueda vivir en otra parte de Chile, es porque quiero vivir aquí, porque me gusta aquí, porque creo que este es el mejor lugar para vivir, en mi opinión. Jennifer es una muchacha joven, digamos, que está haciendo armas desde hace un tiempo ya en el INJUV, digamos, y luego ahora pasa a esta candidatura. Y hay muchos que pueden hacer una semejanza con la figura de... Y hay algunos que nacieron acá, pero no viven acá. Po. Ah, claro, también. Claro. Sí, claro, varios. Sí. Que deciden irse voluntariamente, Claro. digamos. Bueno, pero volviendo, claro. Y que vuelven para ser candidatos. También puede ser, claro. Sí. Pero volviendo a la figura de Jennifer Elas, quiero preguntar Claro, ¿a quién se refiere? A mi misa, por cierto, tal se había ido y volvió hace un año, y yo lo dije públicamente, lo dije en Facebook, porque debe estar escrito que vino a ser candidato. Él decía que no, y terminó siendo candidato. O sea, eso vino. Claro, la reunión de misa viene, instala una radioemisora, ¿cierto? Él parte ahí, esa es la historia de él, y en definitiva hoy día, claro, es candidato. ¿Ese es el contexto? ¿Concuerda? Mira, de eso habría que preguntarle a él. Yo puedo hablar y opinar sobre la candidata del Partido Socialista, que es Jennifer Elas. Ya. Yo Ya, pero a ver, el Partido admiro, Socialista la no admiro, convengamos que la admiro, Vladimiro la admiro, Misa lo también conozco, es pero candidato no de- sé su historia. Yo Pero lo son conozco, los pero no sé dos. todo su Sí, pero Van los dos, Ernesto, po. Vladimiro también. Claro, Están van. Sí, candidatos del desde Partido luego, pero Socialista como- yo puedo Ya. opinar De centro solamente izquierda, sobre está solamente quitándole sobre la izquierda la al candidata Jennifer Elas. No puedo opinar De sobre la centro candidatura de izquierda. Vladimiro, porque yo no represento a Vladimiro izquierda. y lo conozco superficialmente, no podría opinar.
Pero lo eligieron acá o no? No, lo pusieron en Santiago por una decisión de El la Comité Central, de la Dirección Una Nacional. decisión centralista. Exactamente. Que en la mayoría de los partidos pasa lo mismo. No sé si en todos los partidos pasa, En la pero pasa más frecuentemente de lo que uno deseara. Yo en ese he sido muy enfático. No gusta. He sido muy enfático en defender una decisión que se adoptó acá en la región, y yo partí señalando que a mí me llena de satisfacción el hecho que se haya ratificado la candidatura de Jennifer, porque fue una candidatura que se forjó acá. ¿No con fue para una decisión. compensar eso un poco? No. Nosotros nos jugamos porque ella fuera candidata y No, va a estar en la del papeleta. norte, del Va a estar norte. en la papeleta. Lo otro, lo que pasó con Vladimiro, yo obviamente tengo todo el respeto del mundo por él como una figura de las comunicaciones, pero no puedo opinar sobre su opción a diputado, porque la verdad que eso no se conversó como acá. administrador no es muy bueno, te digo. Paso. Bueno, volviendo entonces a Jennifer Elas también, preguntar, es una figura joven de la política. ¿Se busca emular el efecto Gabriel Boric? Mira, yo creo que nos faltó audacia en las elecciones anteriores. Creo que el fenómeno, si así podemos llamarlo, de la bancada que se llamó en su minuto estudiantil, que proviene de partidos que en algún minuto no tenían representación parlamentaria, por ejemplo el Partido Comunista, y de estos movimientos nuevos que surgieron, fue porque se asumió con audacia, digamos, ir a buscar el apoyo popular. Yo creo que esa era una apuesta absolutamente acertada. Y nosotros esta vez queremos tener esa audacia, queremos buscar el apoyo de la ciudadanía a una persona que no encarna esos rigores del pasado, todas esas historias que siempre se dicen de los partidos, que hay una mirada de lejanía de la ciudadanía con los partidos. Acá hay una figura joven que forjó su experiencia política en torno al movimiento estudiantil, 3 periodos consecutivos electa presidenta de la Federación de la Universidad de Magallanes, acá en Magallanes, no en Santiago, en la Universidad de Chile o en la Universidad de Concepción. Yo creo que eso es meritorio. Una persona con una historia de vida, no lo voy a decir yo, lo tendrá la ocasión de decirlo ella misma, una historia de vida excepcional, fruto del esfuerzo, el sacrificio de las familias de la Patagonia, que nosotros sabemos cómo es la vida acá. O sea, acá tenemos una buena vida, pero una vida dura. Y yo creo que eso al final los vecinos y vecinas de Magallanes lo valoran. Más allá de personas que tengan un brillante currículum o que provengan de una familia de gran abolengo. Yo creo que las personas de Magallanes valoran el esfuerzo y valoran la persona que llega a un determinado lugar después de haber hecho muchos sacrificios y de haber sufrido muchos rigores, porque eso nos hermana a todos los que vivimos en Magallanes. Yo preguntaba hablábamos de la juventud de Jennifer Elas porque por el lado de Renovación Nacional hay una figura que también es joven, bueno, lo conocemos de... Por mí lo dices. También, aparte de usted. Sí. Muchas gracias. No, pero hablamos de Nicolás Kohler, lo reconocemos, digamos, probablemente estuvo participando hasta hace poquito, nomás aquí en el panel de Contrapunto. Y Nicolás Kohler también es una figura joven. Sí. Hay una apuesta que tiene que ver con generación, con buscar que la gente se identifique con ellos. Yo creo que, ¿Por dónde va? no es que, mira, la idea es que aparezca gente nueva también. Darle la oportunidad a otras personas y que no siempre sean los mismos rostros. Entonces yo creo que hay que ir renovando un poco la política. Y eso nos hace bien a todos, gente con quizás ideas nuevas, obviamente siempre enmarcados los valores y principios que tenemos nosotros, ¿cierto? Como conglomerado, como partidos de derecha. Así que bien por esa parte. Ya, yo creo que me expliquen algo. A ver, en la semana hubo un tema allí que aparecen ciertos 3 candidatos, Gloria Vilicic, aparece Álvaro Contreras y aparece también Nicolás Kohler. Después dicen gana Vilicic con 3 votos y sin embargo aparece Nicolás Kohler luego ganando con 1. Mira, lo voy a explicar. Vale. Es algo muy simple y que lo expliqué el otro día. Ahí lo que hubo fue un error de procedimiento solamente, ¿ya? El consejo, que está conformado por 4 consejeros acá en la región, tuvieron que votar, pero es solamente consultivo, no es un consejo resolutivo, ¿ya? Y para eso habían ciertos requisitos que tenían que cumplir todos los candidatos, como por ejemplo, enviar un correo a la directiva regional diciendo las ganas que tienen de representar, ¿cierto?, a la región en el Parlamento, etcétera, y también a los CORE. Y producto de eso empezamos la sesión y se dio cuenta de que Gloria no había enviado su correo. Lo envió, pero quedó fuera de plazo.
ya por un tema de reglamento. Eso fue lo que me informó a mí el secretario general, el secretario del partido. Por eso pasó lo que pasó. Ahora, lo que yo digo no es un consejo resolutivo, es solamente consultivo. Y finalmente nosotros nos vamos a enterar quién es el candidato el día de mañana. Claro. Y en definitiva, preguntar por Nicolás Kogler, candidato que aparece con un solo voto. ¿Eso lo hace representativo? No, lo que pasa es que son 4 consejeros que votan. Las directivas no votan. Y es solamente para consultar. Perfecto. Pero, Eso pero en teoría, de todas maneras había la posibilidad de que la región tomara una determinación, independientemente que se respetara o no en Santiago, ¿cierto? O sea, Claro. igual ustedes tenían la posibilidad de decir bien, sea A sí. o B. Claro Ya. que sí. Y eso lo votaban solamente los consejeros, nadie más. Ajá. O sea, son 4 consejeros, los 4 votaban y ponían su parecer. Eso era Correcto. todo. Y era Sí, de manera consultiva. Claro, en el caso nuestro, nosotros tenemos un consejo regional integrado por 15 personas. Y esas personas fueron las que votaron mayoritariamente por Jennifer Elas. ¿Tú dices que eso puede ser más representativo? O sea, mira, cuando hay órganos que son generados democráticamente dentro de los partidos, yo creo que tienen que respetarse sus decisiones, porque si no terminamos en el dedazo, que el dedazo cuando te favorece a ti es fantástico, pero cuando no te favorece, tienes toda la razón del mundo para criticarlo. Sí, lo que pasa es que cuando se hacen leyes a nivel nacional, y esto es aplicable a todos los partidos, en el caso, por ejemplo, el Partido Socialista, ustedes tienen, bueno, la persona que se eligió por el Consejo Regional es una mujer. Pero sabemos Claro. que hoy día hay un problema en Chile Con y la esto ley de es, cuotas. la cuota se hace a nivel nacional, no se hace por región. Así es. Claro. Y hoy día hay un problema con la nueva ley de cuotas. Entonces todos los partidos tienen que finalmente tomar la decisión en Santiago. Ustedes comprenderán que Sí, si se les tienen cae que la nivelar. lista, porque el partido X en cualquier región decidió llevar un hombre y no tienen cupo para más hombres, un hombre significa 2 mujeres en otra parte, Así es. no tienen más cupo porque no tienen más interesadas. A lo mejor si aquí el Partido Socialista hubiera tomado la decisión de un candidato hombre, porque no tenían una candidata mujer, a lo mejor les habrían dicho no, esa no puede ser porque se Claro. nos cae la lista a completa. nivel nacional. Claro. Entonces, finalmente, Eso es. creo que aquí se hacen cosas, se hacen grandes anuncios de descentralización, y esto lo refiero para todos, estoy hablando del Congreso. Se hacen grandes anuncios de la descentralización, pero después se hacen leyes que lo que hacen es afectar la descentralización, Así es. porque eso obligan a todos los partidos. Justamente. Porque si querían hacer una ley de cuotas de verdad, debió haber sido regional o por distrito. En cada distrito Claro. los partidos tienen que llevar 1 y 1, o 2 y 2, o 2 y 1, no tengo idea, pero lo hacen a nivel nacional y eso hace que Santiago al final termine tomando decisiones por las regiones. ¿Por qué? Porque tienen que ver cómo tienen el armado el tema del resto del país. Miguel, ¿está mal formulada la ley de cuotas? A mí no me parece que ese sea el tema. Yo la verdad que no tengo opinión respecto a eso. Creo que, seamos honestos, en esta ocasión podría decir que nosotros elegimos nuestros candidatos acá y fueron respetados. Y la verdad es que todos sabemos que con ley de cuotas, sin ley de cuotas, los cortes siempre han sido de Santiago, y esa es una situación que debiéramos todos estar de acuerdo, porque el proceso, Es así. la posibilidad de centralizar el país, la única manera es esta. Y a mí lo que sí me parece es que creo que todos los partidos políticos tienen el derecho, bien o mal, a elegir la gente que ellos estiman conveniente. Y por eso se somete al escrutinio público, y en definitiva creo que más allá de quienes resulten terminando siendo los candidatos de todos los partidos políticos, va a ser la ciudadanía, La que va a elegir. que con el Decir conocimiento quiénes que tienen y con el estímulo que tiene, y la gente que va a ir a votar es la que va a elegir a los parlamentarios, y eso es la voluntad soberana, de eso se trata la democracia. Uno podrá estar bien de acuerdo, porque yo he escuchado desde candidatos presidenciales en estos días que hay que hacer, estamos desesperados, digamos, colocando jóvenes como si ese fuera el tema, y yo la verdad es que con eso me siento aludido, no tengo por qué no sentirme aludido. ¿Sabe por qué? Porque a mí me parece bien esta situación de la amalgama entre gente joven y entre gente... Pero hoy día todos apostamos que con la juventud solucionamos el problema, y nos olvidamos, no es que yo no apueste a la juventud, hay mucha gente que quizá en algún momento me podría apoyar siendo joven, pero la verdad es que La la gente experiencia que vale. está yendo a votar, el 70% de esa gente es adulta mayor. Además la Y experiencia sepa. vale, Miguel. sí. Entonces, a mí me parece que eso de como menospreciar a los que estamos... Miren, ese fenómeno yo lo hablé y lo puedo decir públicamente ahora sin que sea una infidencia con Gabriel. Yo a Gabriel varias veces he conversado con él y le dije: el error que cometiste es uno de los primeros que
todo lo que olía a más de 15 años de militancia, eso era como que no había que tomarlo en cuenta. Y mira lo que pasó ahora, todos esos viejitos se fueron por la tangente y a él, con un potencial tan nuevo, con un liderazgo tan nuevo en Magallanes, se le desarma, digamos, el grupo, porque eso es lo que ha estado pasando, por lo menos es lo que conozco más de cerca. Entonces a mí me parece muy bien, que entre gente joven. Yo estoy partidario de eso. Y también quiero decir que resulta absolutamente antipopular decirlo, que sabe María Teresa, no me va a mirar mal los ojos con lo que voy a decir, pero yo no estoy de acuerdo con la ley de cuotas. Y no estoy de acuerdo, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que los candidatos que tienen que terminar siendo candidatos son los que se tengan los mayores capacidades. Más allá de género, los mejores. La gente, perdón, es la gente la que tiene que resolver. Oiga, ya tuvimos una experiencia amarga con esto, ya les recordaba la otra vez, y uno tiene que aprender de los errores. Si la gente lo que quiere escuchar hoy día es, ¿sabe qué? Nos equivocamos, tenemos que rectificar. Y resulta que ahora, imagínense, hay una cuota. El otro día escuché la nueva ley del gobierno corporativo de NAP, tiene que caer una mujer, por decir algo. Es que Y me parece que podría ser todas mujeres. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que ser? Si las mujeres, yo dije el otro día, las mujeres tienen una tremenda fortaleza, tienen un montón de virtudes que no tenemos los hombres. ¿Por qué tienen que estarles generando que por ser mujer tienen que ser candidatas? Exacto. Y yo no estoy hablando de ninguna en particular, ¿eh? O sea, yo sé que esto es antipopular. Es casi una ridiculez que un candidato diga eso. Es un suicidio político en el fondo. No, me estoy suicidando, pero estoy siendo honesto. No, está siendo y ¿sabes qué? Y me puedo estar suicidando, pero yo prefiero que las mujeres sepan la verdad. Yo no estoy de acuerdo que una mujer, cualquiera que sea, entre por ser mujer a un cargo o entre por ser mujer a ostentar un cargo de estas características. Tienen que ser por las capacidades. Y que sin duda tu candidata pues las puede tener, pero yo destacaría más las cualidades que tiene antes que el sexo, porque para mi gusto no tiene... Me sumo a tu suicidio político. Lo que yo estoy conversando, porque me están preguntando, yo estoy contestando una cosa que es súper difícil de contestar, pero que la estoy diciendo honestamente. Yo no estoy de acuerdo con todo. Definitivamente te voy a seguir mirando esos ojos porque yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y lo he dicho siempre. Yo tampoco estoy de acuerdo con la ley de cuota y te voy a decir por qué. Y siempre lo he dicho, uno se tiene que ganar los espacios por las capacidades, porque las mujeres en el fondo es como decir, pucha, pobrecita, démosle un espacio. No, uno se lo tiene que ganar, si tanto que hablan de igualdad, ¿cierto? Entonces, esto es igualdad, pues, que tienen que haber los espacios para que, si a lo mejor Alejandro es mejor que candidato, supongamos que yo por ser mujer, ¿por qué voy a ir si él es mejor candidato que yo? Por darte un ejemplo, ¿me entiendes? Y quizás le estaría quitando la oportunidad a él por un cupo de una ley de cuota. Y quizás yo tengo menos experiencia o sé menos y él quizás tiene mayor experiencia y sabe más. Entonces yo creo que la ley de cuota es como, es un error y genera discriminación. Y genera una problemática porque lo mismo que pasó en los servicios públicos. Dijeron, tenemos que equiparar esto. ¿Y qué ha pasado? Tenemos que tener tantos hombres y tantas mujeres. Y resulta que de repente postulaban personas, ¿cierto? Hombres con un muy buen currículum para hacer un excelente trabajo, pero tenían que quedar fuera porque tenían que elegir entre una mujer. Entonces eso genera dificultades al sistema. Yo creo que uno se gana los espacios. Pero está la opinión de que la historia nos ha dicho siempre que ha habido formas equiparadas de entregar entre hombres y mujeres la... O sea, yo no puedo estar más en desacuerdo con lo que acá se está señalando. Yo creo que la historia precisamente de las conquistas que ha hecho el movimiento por los derechos de las mujeres a lo largo de la historia hablan precisamente de una situación de discriminación brutal que han sufrido las mujeres y de postergación. O sea, recordemos que solamente en Chile, no recuerdo si el 48 o el 50, cuando tuvieron derecho a voto recién. Entonces, la ley de cuotas es una cuestión que ahora a nosotros como que nos choca y como que no está mucho en nuestra idiosincrasia. Pero es algo que los países desarrollados tienen hace mucho tiempo. Porque no es equitativo tratar de manera igual a personas que están en situaciones distintas. Por eso que se adoptan medidas de discriminación positiva. Y por eso, por ejemplo, o sea, reconozcamos que incluso en cosas tan concretas como las remuneraciones hay una brecha salarial brutal. Hay más de un 30% de diferencia en los ingresos de un hombre y una mujer
prestando servicio en los mismos lugares. Entonces, Me parece, pero ese es otro tema. es que fue una parte de lo mismo, Miguel. Tú sabes que tengo el mejor sentido de solidaridad de hacer equipo, pero a mí me parece que yo no he dicho eso. Si hay una persona que yo estoy trabajando entre un hombre y una mujer, yo creo y soy partidario que ganen lo mismo. Eso no estoy diciendo Claro. eso. Yo lo que estoy diciendo es las posibilidades, porque además, si queremos ser honestos, entonces, si le damos a ley de cuotas, le damos ley de cuotas a las mujeres, le damos ley de cuotas a los hombres, le damos ley de cuotas a la diversidad, entonces tenemos varios candidatos, digamos, para que sea unánime para todos. Es que déjame terminar el punto. Es que son manifestaciones de los avances civilizatorios. Cuando se pone en el tapete la discusión de la brecha salarial de mujeres y hombres, estamos hablando de avances civilizatorios. Cuando se pone en el tapete el desigual acceso a los cargos de poder político de hombres y mujeres, se trata de avances civilizatorios, avances que es necesario para continuar hacia una sociedad que tenga niveles más adecuados de distribución de los bienes y servicios. Porque acá de lo que se trata es de tener una mejor convivencia, pero aquí se da a entender como que porque hay una discriminación positiva hacia las mujeres va a llegar una mujer incompetente. Yo creo que eso no es así. Pero si es que eso no es así, Ernesto, pero pongámonos en la realidad. A ver, una cosa es cuota. Te voy a poner un ejemplo. Lo preguntaba Muy recién. breve porque tenemos que ir a pausa, así que... Pero por favor, adelante. El ejemplo. Ejemplo súper fácil. La concejal trans de Valparaíso. ¿A qué ley de cuota, a qué cuota corresponde? Ya te pusiste difícil. Claro, Es que eso va a ser una realidad. Entonces, cuando uno pone ley de cuando llegue el minuto, conversémoslo. Sí, pero porque también hay que conversarlo. Pero hay un tema, esto es súper fácil. Cuando tú pones la igualdad por sobre la libertad, terminas perdiendo ambas cosas. Así es. Ya, bueno, tenemos que ir a una pausa. Bonita frase, pero no viene al caso. Sí. Nadie está perdiendo la libertad acá. Y que los partidos no sean tan Porque tú machistas. La libertad de Tenemos que ir a una elegir pausa Estás comercial. discriminando. Gracias, vamos a ir a la pausa comercial. Pero vamos a seguir conversando aquí también en los comerciales y luego a la vuelta con más temas acá en Contrapunto. Estamos de vuelta en esta noche de domingo acá en Contrapunto por las pantallas de ITV Patagonia. Habíamos hablado mucho de política local durante el primer bloque de los candidatos. Pero bueno, la semana pasada estuvimos aquí hablando con Eugenia Mancilla en una semana compleja para la democracia cristiana, con una candidata presidencial que debió reafirmar su postura en algún momento luego de este impasse con Ricardo Rincón y por supuesto con parte de la mesa directiva también de la democracia cristiana. Pero bueno, en definitiva se reafirma como candidata presidencial Carolina Goich y todos dicen parece fortalecida luego de esta decisión, luego de además que el partido le dé la potestad de bajar o no candidaturas parlamentarias, y eso tenía que verse reflejado, decían muchos, en las cifras. Y yo le pregunto a Miguel Sierpes, esta cifra de la encuesta CADEM, la última, donde de 3 puntos sube a 6 Carolina Goich en la intención de voto, ¿es lo que esperaba la democracia cristiana a la hora de evaluar este movimiento que surgió? Yo no sé lo que esperaba la democracia cristiana porque la verdad no tengo, en realidad, en una columna que escribí el fin de semana pasado, justo cuando no estuve acá, manifestaba, digamos, que me costaba, digamos, concentrarme y pensar en política, digamos, durante la semana esa que creo que fue una de las semanas más difíciles de la democracia cristiana. Creo que efectivamente se produjo una situación súper compleja que la verdad es que nos dejaba, digamos, con una condición súper difícil de poder resolver. Y creo que definitivamente después de estos 3 o 4 días de statu quo, digamos, en esto, se genera, digamos, un nivel de autoridad, digamos, y se da una muestra de liderazgo importante, digamos, por parte de Carolina Goich, que finalmente asume la propuesta de la mesa directiva en el torno a que ella debería tomar la decisión respecto a la candidatura cuestionada y a otras candidaturas que entiendo todavía están en revisión, incluyendo hasta la de los consejeros regionales. Y creo que efectivamente lo que tú planteas, o sea, para que la encuesta CADEM genere, digamos, un salto, digamos, del 100% en el crecimiento, sí, yo la verdad es que lo dije en este programa acá y lo voy a seguir sosteniendo. Mira, por más que se quiera ridiculizar a la democracia cristiana y ha sido, digamos, víctima de un chaqueteo permanente, digamos, en todas las elecciones, producto del complejo escenario que le tocó vivir por las no primarias y todo ese tipo de situaciones, yo creo que la democracia cristiana en noviembre va a marcar cerca del 10%.
y fácilmente. Y yo podría decirlo, digamos, como dicen todos los candidatos, y en una de esas ganamos y nos producimos. Yo quiero ser realista, yo creo que va a haber una situación que la democracia cristiana va a volver a ser súper relevante en el tema de la situación. La pregunta es, ¿qué pasa si la democracia cristiana no hubiera llevado candidata? Lo dije yo acá y lo vuelvo a repetir. Piñera era, desde mi punto de vista, presidente en primera vuelta. Y no es porque la democracia cristiana apoya a Piñera. Y es lo mismo que nosotros hacemos acá. Yo hago una sola reflexión. Quienes estamos acá representamos sensibilidades políticas que desde mi punto de vista no son más allá del 2% de los votantes. La gente hoy día en el país está votando por las personas. Entonces cuando dicen, este es de este lado, va a tener que votar, yo creo que efectivamente hay un nivel de sensibilidad que se da en las elecciones, pero hoy día, cada día menos, la gente vota por un tema de carácter ideológico partidista. Tenemos que ser honestos, los partidos han perdido gravitación en los votantes, y yo creo que los candidatos van a terminar resolviéndose en virtud de la opción que toma la gente, en virtud de lo que ellos perciben de la persona. Y en esto creo que Carolina Goich hoy día ha dado una muestra importante que algunos le podrán creer, le podrán decir lo que quisieran, pero ha dado una muestra importante al generar, digamos, esta exigencia de que ningún candidato con condena pueda ser aspirante al Parlamento. Y yo la verdad es que solamente tengo que sumarme, yo no voy a engañar a nadie, todos saben que tengo una relación bastante alejada de mi camarada Goich y tengo por cierto la obligación, y la voy a respaldar como corresponde desde mi punto de vista, y voy a hacer todo lo posible para que ella tenga una votación lo más alta posible, pero creo que efectivamente ella ha colocado un tema relevante que ojalá todos los partidos pudiéramos nosotros decir que se interprete eso. En una de esas tenemos que, como yo dije en algún momento, capaz que tengamos que suspender las elecciones porque gente que tiene problemas de carácter legal o similares pueden ser muchos, digamos, y no solamente de la democracia cristiana. Entonces yo creo que de a poquitito se generó un espacio importante, y yo creo que me lo han planteado por ahí en alguna parte. Yo creo que en el fondo hoy día, a propósito de eso, recibí un WhatsApp de Alejandro que me mandaba donde colocaba al presidente Frey dentro de un auto convertible, llegar a una esquina y no sabía para dónde doblar. Yo creo que precisamente el presidente Frey no tenía que doblar para ninguna parte, porque Eduardo Frei Montalva, que en paz descanse, y que además estamos viviendo momentos de horror, digamos, cuando se levantan los argumentos de cómo fue asesinado, digamos, en estos días precisamente. Creo que tuvo una visión, tuvo una propuesta país que fue muy revolucionaria en su momento, y yo por lo menos me seducí de ese tipo de gente que estaba ahí, y yo aspiro, digamos, desde dentro de la democracia cristiana, que retomemos el camino que siempre la sociedad le ha entregado a este partido, que ha sido importante dentro de todo. 10 puntos dice que en el mejor de los escenarios podía sacar Carolina Goich. Al menos 10 puntos. Y eso sería, obviamente, restarle votos si usted a Sebastián Piñera. ¿Ese es el escenario? No necesariamente. Lo que pasa es que yo vuelvo a reiterar, la gente, olvídese si la gente ya no vota más por la derecha o por la izquierda. La gente está votando por la gente que le da más confianza. Y por supuesto Carolina Goich es más fácil que obtenga votos de gente de centro, y porque además yo digo que es un error manifestarse entre la gente de izquierda y de derecha. Hay un montón de gente que no se identifica con ninguna de las dos, hay gente de centro realmente. ¿Miguel? Y a mí me parece que eso es relevante. Yo tiendo a partir bastante con Miguel, yo creo que efectivamente... ¿Pero le va a restar votos esta figura nueva de Carolina Goich después de este impasse, más votos a Sebastián Piñera que los que había antes? No, yo creo que el hecho de que Carolina Goich vaya, efectivamente, si no hubiera estado la candidatura de Carolina Goich, era casi un hecho, como dice Miguel, que probablemente Sebastián Piñera era presidente en primera vuelta. Yo sigo pensando que tiene posibilidades de ser presidente de primera vuelta, incluso porque creo que el principal dispersión de votos, no digo que sea resta, porque eventualmente hay una segunda vuelta. Yo creo que la mayor dispersión de votos va a estar dentro de los votos de la propia nueva mayoría. No desconozcamos que la democracia cristiana y Carolina Goich han sido parte de la nueva mayoría, dentro de los simpatizantes. No hablo de los partidos, Miguel, hablo de los simpatizantes. Por lo tanto, ahí hay una dispersión de votos de ellos mismos, principalmente, creo yo. Siendo que hay un porcentaje importante de simpatizantes de la democracia cristiana que efectivamente no les gusta esta idea más de izquierda de la nueva mayoría, sino que tiende a gustarles una idea más de centro-derecha o más de centro que la de la izquierda de la nueva mayoría. Ahora, esos votantes van a ir a segunda vuelta a votar por Sebastián Piñera, por lo tanto tampoco es una complicación. Creo que sí salió fortalecida la democracia cristiana. Creo que es sano que haya pasado así. Creo que lo que hizo la Carolina Goich fue lo que tenía que hacer.
Creo que ese golpe en la mesa era necesario y creo que lo ganó y lo ganó bien y tomó un liderazgo que era importante que lo tomara por el país. Oye, lo que pasa es que este tema es mucho más que la Carolina Goich. Este tema es que la democracia cristiana recupere su dignidad y su centro, y sus valores y sus principios, que en algún momento lo perdió. ¿Lo perdió por qué? Por el tema de estar en el poder, por acercarse más al poder. Y de repente esta era la lucha, ya no era el tema de que si era o no era la Carolina Goich. El tema era que la democracia cristiana recuperara el centro. Y eso primó sobre los intereses mezquinos de ciertos sectores que querían otra cosa, digamos. Por lo tanto, a mí me parece que era lo que está pasando lo correcto y la verdad que este problema que tiene la democracia cristiana no es solo de la democracia cristiana, lo tienen todos los partidos. Todos los partidos de izquierda, de centro y derecha perdieron sus valores, sus principios y todo. Y este tema de lo que está haciendo la democracia cristiana es tratar de recuperarlo. Y es lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer todos. Y bueno, la irrupción de Beatriz Sánchez quizás responde también a esto que hablaba Bueno, Miguel respecto de esta... El tema es el Frente Amplio no es una solución ni una nueva alternativa. El Frente Amplio es el síntoma que tiene nuestra sociedad. Cuando las sociedades aparecen anarquistas o este tipo de Es cosas, porque porque están nuestra enfermos. sociedad tiene un problema. Es como cuando te duele el brazo. Y eso es lo que está pasando. Y si los políticos no se dan cuenta del problema que tiene la sociedad chilena, vamos a explotar. Pero leo ahí que la irrupción del Frente Amplio no es una alternativa política válida, entonces. O sea, no es ninguna solución, si todos sabemos que son cantinfleros, pero es un síntoma de lo que está pasando en la sociedad. Claro. Sí, por otra parte, lo que dice Alejandro es verdad. El Frente Amplio, la extrema izquierda aparece cuando un país tiene dificultades. Se aprovechan de eso, se aprovechan del conflicto porque a ellos el conflicto es lo que les sirve. ¿Ya? Nosotros lo que queremos es un país mejor. Ahora yo quiero opinar un poco, yo creo que efectivamente lo que hizo la DC era el salvavidas que tenían que hacerlo, no tenían otra alternativa producto de lo mal que los han estado pasando últimamente. Y yo creo que uno de los grandes errores de la DC fue meterse en un pacto donde también estaba el Partido Comunista, donde hubieron muchos choques, mucha rivalidad, ¿cierto? Porque no puedes juntar al Partido Comunista con la DC, eso ya era como, plop, ¿qué pasó acá? Entonces yo creo que por ahí esto es como retomar un poco más el rumbo. Ahora para que ellos, yo creo, puedan empezar a estar mucho mejor, tienen que recobrar los valores que tenían antes, por el cual fue creado. Me refiero, o sea, tú no te explicas cómo la DC sean los que más apoyen una ley de aborto. Y eso fue lo que provocó que muchos militantes se restaran de su partido por un tema valórico. ¿Ya? Así que yo creo que de todas maneras nosotros mantenemos nuestros temas valóricos. Yo creo que efectivamente lo que dice Miguel en cierto aspecto tiene razón, la gente está votando por personas más que por partidos, eso es así, y yo creo que la gente hoy día le está entregando su apoyo a Sebastián Piñera porque hace 4 años más se sentían mucho mejor, más protegidos de lo que están ahora. En el fondo la gente hoy en día se da cuenta que estamos en un país donde tenemos mucha dificultad, desde seguridad, temas de salud, cosas que no se le han dado prioridad y que la verdad le han dado prioridad a lo primero que sale a marchar a la calle, dejando cosas que son muy, muy importantes hoy en día. Yo te digo, una reforma educacional, perfecto, pero ¿para qué quieres una reforma educacional si no tenemos salud? Sí, Sin salud te mueres, por lo tanto Sí. no puedes estudiar. Mira, yo creo que lo que hizo la democracia cristiana hizo 2 cosas. Una, fijó un parámetro, digamos, para dejar fuera, digamos, de carrera política a personas que tenían vinculación con situaciones judiciales, lo cual es absolutamente acertado. Hubo una definición realizada por un constitucionalista muy destacado que fijó de manera precisa y estricta qué situaciones concretas debían considerarse por los efectos de discernir quién entraba o no entraba a la lista. Y no se trata, digamos, de discusiones entre las nubes, digamos, y todos dotados de unas túnicas y con una arpa angelicales, sino que situaciones concretas ventiladas en los tribunales. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de situaciones que fueron denunciadas a los tribunales y fueron, después de un proceso judicial, fueron sancionadas. Por tanto, eso yo creo que si se habla de un estándar mínimo, creo que es un estándar mínimo que todos los partidos debieran adoptar a personas condenadas por situaciones que allí se señalaban, situaciones de derechos humanos, situaciones relativas a violencia intrafamiliar, abuso de niños, etc.
de quedar fuera de las listas parlamentarias. Pero otra cosa hizo también la democracia cristiana y que ha sido poco relevado, y es reafirmar una posición dentro del espectro político, que es definirse como de centro izquierda. Creo que pierde su tiempo la derecha tratando de meterle cuña a la democracia cristiana. La democracia cristiana es un partido muy antiguo. Dentro de sí tiene, al igual que el Partido Socialista, tiene muchas corrientes de opinión, tiene mucha discusión y en buena hora. Creo que nosotros no estamos dentro del esquema de los partidos monolíticos, donde tiene que haber una sola opinión, la opinión del jefe, y el resto acata. Yo creo que eso hay que descartarlo, eso no es propio del siglo XXI, y creo que han hecho muy bien. La discusión que se está dando ahora es una discusión de cara a la ciudadanía. O sea, yo creo que las caricaturas que se hacen de pensar que la DC va a desaparecer de un día para otro, un partido que tiene una historia, que tiene una democracia cristiana, no va a desaparecer. Tampoco va a inclinarse a los brazos ni de José Antonio Kast, ni tampoco a los brazos de Piñera. Ellos fijaron un domicilio en la centroizquierda. Vamos a construir una plataforma programática común para que cualquiera que sea el candidato o candidata que pase la segunda vuelta, digamos, asuma ese compromiso programático, porque al país se le tiene que hablar con certidumbre, no ofreciendo dar vuelta a la hoja y partir de cero, como ofrece el candidato de la derecha y como ofrece también la ultraizquierda. Ahora, Ernesto, perdón, pero lo que tú estás diciendo es una contradicción per se. Sí. Pues tú partes diciéndome que la gente efectivamente va a votar por las personas, y después me dices que la democracia cristiana, al declararse centro-izquierda, quiere decir que todo aquel que vota por ser la democracia cristiana va a votar por la centro-izquierda. No, hay gente simpatizante de la democracia cristiana que van a votar por la derecha. Así como debe haber gente que vota por la derecha que va a estar dispuesta a votar por la izquierda. No tengo idea. Bueno, esa es una ilusión, una ilusión de la UDI, digamos, de recibir una lluvia de votos de cristianos. Creo que de eso podría Miguel. Yo creo que eso no va a suceder. La diferencia está en que la ilusión yo la estoy comentando como una ilusión. Tú, en cambio, estás engañando al televidente, diciéndole que primero la gente va a votar por una persona y después dando una cátedra de que la gente que apoya la democracia cristiana está en la centro-izquierda. Y eso no es así, entonces hablemos en serio. Reconoce Miguel, que Sebastián Piñera se va a enfrentar a la centroizquierda con dos candidatos, pero se van a enfrentar a la centroizquierda. Absolutamente. Entonces, partamos de ahí. Sebastián Piñera va a ganar a la centroizquierda, eso es más lindo. Entonces, por favor. Vamos a ver. No contemos los votos antes que estén en la urna. Hoy le gana a la centroizquierda. Veremos. Ernesto, efectivamente, tú hablas del domicilio político de la democracia cristiana, pero en términos de pacto parlamentario, por ejemplo, ya no van en ese domicilio político, van por separado. Claro, mira, yo creo que los temas administrativos electorales dejémoselos a los expertos. Yo creo que acá, si hay algo que a la ciudadanía le resulta ajeno, es ese tipo de disquisiciones. El pacto y el subpacto. Y ahí sí que todos los que estamos acá tenemos razón, en el sentido de que más allá de la etiqueta importa el nombre de la persona. Por eso, cuando yo destacaba las virtudes de la candidata que yo apoyo, yo no decía, mire, esta persona tiene 800 años de militancia, o desde niña chica era... No tiene sentido, porque lo que la persona sí va a evaluar es si tiene una actitud pro ante la vida, si son coherentes, si son consistentes. Yo creo que eso es el examen que se nos... A todos, a quienes estamos en partidos políticos, a quienes no estamos en partidos políticos. Finalmente esto es un problema de ideas. Yo en eso estoy de acuerdo. De ideas y de consistencia, pues viejo, porque yo no puedo aparecer de un día para otro. Aquí se comentaba, no voy a mencionar el nombre, una persona que estuvo en un partido de por allá, para este lado, para la izquierda, y después aparece en un partido de la derecha. O sea, la consistencia y la coherencia es algo que se puede medir, y las personas tienen derecho a exigirte que tú seas consecuente con lo que estás diciendo. Bien, vamos a hacer una pausa de inmediato, pero al regreso vamos a seguir comentando también temas que tienen que ver con la contingencia local. También hay algo que marca a nivel nacional este fin de semana, que tiene que ver con lo que ocurrió el viernes también, el jueves, con la reforma a la AFP, que se ha, por supuesto, ya planteado por parte de la presidenta Bachelet. En definitiva, de todo eso hablamos y más acá en Contrapunto, en el último bloque, al regreso de la pausa. Estamos de regreso en esta edición de Contrapunto, por supuesto por las pantallas de ITV Patagonia, en este día domingo. Durante la semana se planteó entonces, se promulgó la reforma a la AFP, se presentó ya por parte de la presidenta Bachelet. Quiero aprovechar que está Alejandro Cusanovic también aquí para saber su postura acerca de este proyecto, ya este 5% de capitalización individual. Hay mucha gente todavía que no entiende bien cómo se va a generar esto, pero en definitiva, saber su opinión. Mira, la verdad que este es un tema que
es un error de todos los políticos de los últimos 25 años que han hecho una cantidad de reformas erróneas con la ley de la AFP. En vez de favorecer a los ahorrantes, favorecieron a todas las empresas y a todas las AFP, y eso generó el problema que tenemos hoy en día. La verdad que este era un forte que había que irlo arreglando, había que ir aumentando un 1%, un 2% al año hasta llegar a un 20%, nunca se hizo, se eliminó ¿cuánto se llama? La garantía que había de rentabilidad básica, se eliminó, se inventaron los multifondos que son discriminatorios, que discriminan entre el que tiene información y el que no tiene, y una ley social no puede ser discriminatoria. Todo esto lo hicieron en el Parlamento, de derecha a izquierda, todos metidos. Entonces ahora más encima inventamos el último cantinfleo que vamos a empezar a subir el tema, y resulta que vamos a inventar otro organismo para que administre, con más gente, con más costos. Yo no sé, pero esto parece, no sé qué parece, pero ya es una locura completa, digamos. Entonces cometimos errores durante 25, 30 años y seguimos metiendo las patas, en vez de hacer las cosas bien de una vez y decir, nos equivocamos, acá pasó esto. ¿Por qué pasó la pregunta? En Chile estamos viviendo un tema que pasó en Estados Unidos en el año 1900, cuando los países crecen más allá de un nivel normal, generan poderes que se vuelven incontrolables, que pasan sobre las leyes y sobre las reglas. Y eso es lo que nos pasó en Chile. En Chile tenemos una tremenda corrupción y ningún parlamentario, ningún candidato dice nada al respecto. Todos se hacen los lesos. Y esto es el resultado de la AFP, este es el resultado de toda la corrupción que hemos tenido en los últimos años en el país. Miguel, te lo pregunto porque además dentro de todo esto se habla de los beneficios que puede tener esta reforma, e incluso se ha garantizado por parte del presidente Bachelet un 20% más de rentabilidad al final. Mira, la verdad es que yo en eso prefiero ser cauto. Yo no soy entendido, he leído en estos días varias cosas y varios apuntes, y bueno, lamentablemente tener que decirte que cuando se escucha el tema de la rentabilidad, también nos acordábamos que cuando usted se cambie a la AFP, ¿no es cierto?, va a tener el 70% de su renta, va a ser el sueldo que va a tener cuando jubile. Y lamentablemente eso no sucedió. Y yo creo que la verdad es que cuando nosotros generamos una situación, y a mí por eso me gusta, digamos, plantearlo desde el punto de vista de carácter global, sacarlo de la política, porque por supuesto cualquier cosa que hubiera propuesto este gobierno iba a ser en estos momentos que estamos en elecciones encontrada mala. Entonces, ¿qué es lo que rescato yo de esto? Que haya estado la decisión política de que esta discusión se dé en el Parlamento, y con toda seguridad se va a dar, digamos, en virtud de los nuevos parlamentarios que se van a elegir, y yo espero que efectivamente haya una preocupación especial por sacar estas cosas. O sea, realmente yo no te podría decir si eso se va a dar el tema del 20%, pero uno lo que podría pensar es cuándo va a dar el 20%, cuando hay una cantidad de gente que ya jubiló, hay otros que están a punto de jubilar, y en verdad es súper complejo. Y también tengo que reconocer de que efectivamente, o sea, esto se fue cambiando sistemáticamente, nos colocaron los multifondos, y hoy día tenemos gente que nos llama, digamos, a ir y además fue un tema de comercialización muy importante. O sea, yo les puedo contar una anécdota nomás. Yo fui cambiado de una AFP en algún momento, sin mi consentimiento, cuando me di cuenta estaba en una AFP X, sin que yo la haya hecho. ¿Por qué? Porque estaba este boom, y a los vendedores decían, ¿sabe qué? Vaya a cambiar a esta persona, si usted cambia 30 personas va a ganar tanto. Claro. Y la gente empezaba a anotar y a firmar y a falsificar firmas. Yo estuve en esa situación y me di cuenta, digamos, después de 6 meses que estaba en una AFP que nada que ver, que yo no había ido. Entonces, yo creo que tiene que haber más resguardo. ¿Sabe por qué? Porque lo que no resiste más es que tengamos fundamentalmente la mayoría de la gente en pensiones que son indignas y que alcanzan, digamos, no alcanzan ni para eso. Entonces, y aprovechando a contestar un tema acá, yo la verdad es que quisiera que pudiéramos conversar, ojalá que con el tema de las 3 causales de la interrupción del embarazo, que se gestó, digamos, ahora último, donde hemos tenido tanta diferencia, conversáramos con algún nivel de responsabilidad también, porque creo que ahí se dio una cosa parecida. El problema está en que tenemos que tener resguardo, que cuando hacemos una ley no hagamos la trampa, porque en este tema de la AFP se hicieron las leyes, pero se hicieron con la trampa, digámoslo claramente, y a mí no me interesa echarle la culpa a nadie, pero ¿cómo es posible, digamos, estas tremendas diferencias brutales que hay entre las pensiones de Capredena con las pensiones del resto de la gente?
No solo eso, si lo que produce No, indignación, Miguel. pero mira, mira, yo no quiero, mira, ni siquiera quiero mezclarlo de que ahí quedaron, pero escúchame, si la reforma hubiera sido previsional, hubiera sido tan beneficiosa, ¿por qué no se inscribieron, entonces se colocaron todos los trabajadores allí? ¿Por qué se resguardó? O sea, el sistema fue súper bueno, lo que pasa es que lo destruyeron. pero está bien, está bien. Y uno de los cambios lo hizo tu gobierno, lo hizo si yo Frey, no- que había rentabilidad fija de un 4%, y la eliminaron un montón de cosas. Yo te lo estoy reconociendo, Ahora, Alejandro. había que irlo mejorando, pero lo empeoraron. Y había que Pero ponerle regulaciones, porque yo lo te que lo estoy indigna reconociendo. es eso, lo que indigna Oye, es ver de repente que a uno le llega la cartola y le dice, oiga, su plata se perdió un 17%, lo que pasa pero es que- a fin de mes sale la Mira, utilidad de la ni siquiera- AFP y son gigantescas, entonces Pero da mire, indignación. solamente para terminar una cosa, Ni ni siquiera hay que molestarse, digamos, para sensibilizar a los chilenos. Yo creo que, por supuesto, de la misma manera que yo generé una propuesta adelante y que hice yo, que es un pensamiento mío que es antipopular, es lo mismo que está haciendo hoy día Alejandro. Alejandro siempre me dice él que él está convencido que el FP es un sistema bueno. Conversamos harto de este tema. Y yo no tengo por qué colocar en duda eso. El tema está que como tú le dices al 100% de los chilenos que la FP es buena, cuando gente que ha trabajado 35, 40 años, por ejemplo, en el hospital, tienen 150.000 pesos de jubilación. No, evidente, ¿Me si entiendes? eso no cabe Entonces, duda, eso no hay- entonces eso es no hay probable duda. que el sistema sea bueno y los mecanismos que usaron malos. Los gobiernos usaron Porque se ha ido echando a perder un mecanismo que era Entonces, originalmente me bueno. parece que es el tema. Yo creo que había que incluso Había que mejorarlo. mejorarlo, sin duda. Ahora, yo escucho aquí y me parece, Ernesto, y te doy la palabra porque tú dices que en definitiva lo que se opina aquí es que el remedio es peor que la enfermedad a propósito de este nuevo proyecto. Es que en primer lugar yo creo que hay que tomarse las cosas con un poco más de calma. La propuesta que ha hecho el gobierno, de hecho, ha sido discutida durante muchos meses por una serie de expertos e incluso con un equipo transversal de parlamentarios. Aquí este proyecto no nace simplemente, como muchas veces se dice, que lo hizo prácticamente solo el Ministerio de Hacienda. Primer punto. Y segundo punto, no se le puso ninguna urgencia precisamente para que nos tomemos el tiempo para discutirlo. Entonces, yo lo que destaco, más allá de los contenidos, que en los contenidos uno se puede perder. O sea, hay mucho tema técnico que a veces uno es difícil de que lo pueda explicar y entender acá en televisión. Pero lo que yo rescato es que por primera vez en más de 35 años, 40 años, no sé con certeza, al 81 a la fecha, más de 35 años de vigencia del sistema, es la primera vez que se entra a proponer una modificación profunda. Y por eso que se... No, existía una serie de modificaciones. Te la puedo nombrar, van como 10. Sí, pero esta es la más profunda. En el sentido que se crea un sistema tripartito, en el sentido que se incorpora un organismo distinto de las AFP para administrar una parte del componente de las remuneraciones de los trabajadores y fundamentalmente porque incorporamos un criterio de solidaridad que está ausente en el sistema de capitalización individual. Entonces yo creo que eso es muy importante, muy valorable, independiente en lo que termine la ley. Creo que es importante que sepamos que por la vía de la capitalización individual podemos trabajar 150 años ganando una remuneración razonable, sin ninguna deuda, sin ninguna laguna, y no vamos a tener una tasa de reemplazo del 70% que es la que se ofreció el año 81. Por tanto, eso hay que reconocerlo. La industria de las AFP salió a hacer una campaña absolutamente agresiva en los medios de comunicación, generando encuestas online para tratar de demostrar de que lo que tenía que entregarse de este porcentaje, que ya están todos de acuerdo en que se genere, este porcentaje del 5%, vaya íntegramente a las AFP. Entonces, eso, perdónenme, las AFP no es el rol de ellas el intervenir directamente en las políticas públicas. Eso tenemos que hacerlo los trabajadores, los empresarios, obviamente el mundo académico, pero los entes administradores de los recursos de los trabajadores no pueden entrar directamente porque son un ente interesado. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro acá cuando dice, bueno, la corrupción. Efectivamente acá se trató de cooptar. Yo no sé si hablar de corrupción, pero sí la industria trató de cooptar y vemos en los directorios de las AFP personas de distintos pelajes políticos y eso obviamente repugna porque uno espera más de sus representantes. Por supuesto, estaban todos los políticos Y eso es detectable, porque ¿cómo vas a regular tú a un sector si hace 5 años atrás era director de esa todos AFP? estos cambios fueron los que perjudicaron a la gente que hoy en día no puede jubilar. Entonces, ¿qué le decimos? Oye, mira lo que hicimos. La capitalización individual no te va a dar una buena, por sí sola no te va a dar una buena mención. ¿Quién Hay que hizo los cambiarla, cambios? hay que cambiarla. Oye,
Tú perfectamente, si no se hubieran hecho los cambios, hubieras jubilado con lo que se prometió. Incluso yo creo que tiene que jubilar con el 100% del sueldo. Oye, por algo hay tanta Pero ¿quién gente hizo los en la cambios? Capredena. ¿Quién hizo los cambios? Los políticos, todos los políticos de izquierda a derecha. Bien, Miguel, Ernesto, María Teresa, muchas gracias, Alejandro también. Encantado. Y Miguel Schweizer. Muchas gracias por Muchas habernos gracias, Ángel. acompañado en este día domingo en Contrapunto. Se nos acaba el tiempo, había más temas por conversar también, locales, nacionales, la contingencia que va a seguir siendo analizada, por supuesto, ¿cuándo? El próximo domingo acá por las pantallas de ITV Patagonia. Sigan nuestra compañía. Nos vemos mañana nosotros a las 2 de la tarde, las noticias. Chao.